Las últimas informaciones, los hechos más destacados, el pensamiento y la opinión de los protagonistas. Opinión y noticia, el periodismo para todos, es posible con la independencia y ética del comunicador. En Sucesos, las noticias y las voces de quienes las hicieron o son parte de ellas. Lo del país y del mundo, política y economía, lo social y del arte, el deporte, lo que usted espera saber cada semana. Opinión y noticia, porque interpretar y hacer entender lo que sucede es la razón de ser del periodismo. Con la conducción de Félix Narváez, empezamos. Amigos, muy buenos días. Gracias por sintonizarnos como todas las semanas. Gracias por acudir a esta convocatoria de opinión y de noticia desde Sucesos. Hoy tendremos un programa muy especial con invitados importantes para su mejor opinión. Recuerde que estamos en el 101.7 FM, somos Sucesos, y desde cualquier parte del mundo usted nos puede ubicar y sintonizar en el www.radiosucesos.fm. En el Facebook, Instagram y en el sistema X, @sucesos.es. Son nuestras direcciones electrónicas para su mejor ubicación, para nuestra mejor sintonía. Amigos, muchísimas gracias. Les anunciamos que hoy tendremos la presencia de el internacionalista Francisco Paredes para analizarnos las razones del triunfo electoral en los Estados Unidos. La economía y el liderazgo de Trump son los factores que habrían jugado en este resultado aparentemente sorpresivo. Mientras tanto, recibiremos también al coronel Juan Zapata, exministro del Interior del anterior gobierno, y revela que la crisis de inseguridad le fue advertida al presidente Noboa. Un revelador análisis, comentarios, información nos trae nuestro invitado. Y desde los trabajadores del sistema energético y petrolero del país, se afirma que la actual crisis eléctrica que vuelve a los apagones aparentemente desde mañana está impulsada por importantes intereses económicos que estarían en juego. Nos va a visitar el principal, asimismo, representante de ese sector, el ingeniero David Almeida, para su conocimiento, para su opinión. Aquí empezamos. La ministra de Medio Ambiente y Energía, Inés Manzano, anunció en las últimas horas que desde mañana domingo volverán las oscuras golondrinas, es decir, el aumento del racionamiento eléctrico, porque las condiciones climáticas del país así lo obligan. ¿Qué significa esto? El racionamiento de 6 horas y que aparentemente iba hacia atrás, es decir, menos horas de racionamiento, ahora vuelve a las 8 horas y aparentemente podrían subir a más. Invocó los pronósticos meteorológicos la ministra, advirtiendo que hasta este domingo van las lluvias y consecuentemente vuelve el estiaje y vuelven los problemas. Son los últimos datos con los que estoy agradeciendo muy cordialmente la presencia del ingeniero David Almeida. Es el secretario de la Asociación Nacional de Trabajadores del Petróleo, un experto energético en este país, para preguntarle cómo debemos entender este anuncio de el gobierno en la práctica de volver a los racionamientos una vez que nos embargaba la esperanza de que esto ya estábamos saliendo de esta crisis. Una crisis que finalmente no nos va a dejar. ¿Por cuánto tiempo, señor ingeniero? Bienvenido. Gracias, Félix. Buenos días. A ver, el problema es que esto ya era previsto de parte de todos los técnicos que anunciábamos de que esta solución es parche, digamos, estaban poniendo de la esperanza de decir voy a bajar a 6 horas y después voy a seguir bajando, no se iban a cumplir, porque el problema es estructural.
Y el problema es que están manejando la crisis desde el punto de vista electoral y no desde el punto de vista técnico. Ya sabían que había estiaje desde ¿El la problema es campaña. la politización del problema? Eso y además de la intención de llevar a una crisis para terminar privatizando el sector energético. Pero esto ya lo sabían. A ver, el presidente de la República, cuando fue candidato, sabía, se le preguntaron en el debate cómo iba a enfrentar la crisis eléctrica. Ya durante esas elecciones tuvimos un problema de apagones, precisamente por falta de mantenimiento de las centrales termoeléctricas. Ahora echan la culpa y dicen, el problema es que tenemos hidroeléctricas. No, el problema no es que tengamos hidroeléctricas, el problema es que no hay una planificación del sistema energético nacional, de que no se ha dado mantenimiento al parque termoeléctrico, que es nuestro respaldo para situaciones de estiaje, y que básicamente se ha desinvertido en el sector buscando que se dañen las empresas públicas para luego justificar la privatización, que es lo que también está en el discurso hoy en día. ¿Se trata consecuentemente de un plan privatizador todo esto? Por supuesto, si los discursos apuntan a eso, fíjese cómo ahora nos metieron una ley diciendo de que el subir a 100 megavatios la capacidad de generación del privado va a salvar a la crisis. Ya hubo una ley nomás de apagones apenas en diciembre, enero de este año, y no solucionó el problema. El problema real es que no se ha planificado de manera adecuada algo tan sencillo como entender que todo sistema de potencia debe tener un respaldo cuando hay varios tipos de generación. Y le voy a poner un ejemplo sencillito para que la ciudadanía me entienda, Por favor. que es el tema del celular. ¿Ya? Si nosotros tenemos un celular con full carga todo el día, digamos en época de lluvias, por decirlo así, vamos a tener que usted va a poder utilizar el celular durante toda su jornada laboral, llega a la casa, lo conecta, lo carga y lo vuelve a utilizar el siguiente día. Eso es cuando tenemos lluvias en presencia de hidroeléctricas. ¿Qué sucede si es que por A o B razón empiezo el día con el 50% de la carga de mi celular? ¿Qué es lo que nos está ¿Qué es lo pasando? que pasa en este momento ¿Ya? cuando faltan las lluvias? Pasa que voy a llegar probablemente hasta las 2, 3 de la tarde y se me va a apagar el celular, es decir, voy a tener apagones. La gente que es previsiva, lo que hacen usualmente es comprar estas famosas baterías externas para tener carga adicional y cuando se les cae la carga del celular, lo que hacen es conectar la batería externa. Eso, el símil, viene a ser las termoeléctricas. Es decir, tenemos un sistema principal de generación, que es el sistema hidroeléctrico. ¿Por qué es principal? Porque es más barato y porque es más limpio. Ujú. Y tenemos un sistema de carga o de potencia adicional que viene a ser esta batería, que es el sistema termoeléctrico. ¿Qué pasa si es que por A o B yo dejé que se caiga la batería al piso? No repuse la batería y luego quiero utilizarla y no carga. Voy a tener apagones. Entonces, lo que sucede es que a nivel macro en el Estado, lo que han hecho es utilizar únicamente el sistema principal, pensando que vamos a tener lluvias para siempre, y dejaron dañar la batería de respaldo, que era el sistema ¿Comodidad? termoeléctrico. No solo eso, sino además la intención de generar una crisis, pero como digo, yo hubiera entendido que el presidente se hubiera encontrado con un primer escenario de apagones. Ya había un escenario de apagones y ahora tenemos incluso la gravedad de que la ex ministra de Energía, ahora declarando en la Comisión de Fiscalización, Dice que sí le avisó al que le presidente. avisó que sabían, que tenían planes y a ella la persiguen. De la misma forma que hoy persiguen a los críticos como yo, en donde me abrieron un proceso de visto bueno, como usted conoce, justamente por hacer crítica técnica. Es decir, en lugar de escuchar las advertencias, en lugar de escuchar a los técnicos, lo que hacen es perseguir a quienes critican la política y aplicar nuevamente esta política del caos para llevar hacia la privatización. De paso, ¿qué pasó con su situación? Bueno, ya tengo en primera instancia aprobado el visto bueno, con una resolución que, otra vez, Qué pena, lo que terrible. pone en el inspector del trabajo en la resolución, porque esta es la única justificación, pone, imagínese que ningún trabajador puede dar declaraciones sobre instituciones del Estado. Y pone más aún, menos aún, refiriéndose a la privatización del campo Sacha. Lo pone textual en la resolución. Esa es la persecución que hace un gobierno. Nosotros estamos ahorita apelando a esa resolución, obviamente ante el director regional del trabajo, pero esa es la política persecutoria de este gobierno. Es decir, ya no pueden ni esconder la persecución. Como no encontraron argumento laboral, tuvieron que poner en la resolución directamente este argumento, además en medio de una serie de violaciones procesales. Le comento que me hicieron la audiencia cuando estaba yo hospitalizado. Me tocó conectarme a mí desde el teléfono en la cama del hospital porque no quisieron posponer la audiencia
a pesar de que yo estaba operado después de una cirugía por un procedimiento de Qué emergencia. increíble lo que nos cuenta, señor ingeniero, solidarios con su situación, pero volvamos al tema central. Mañana la ministra seguramente saldrá en cadena o enviará algún TikTok diciendo pues lo que va a ocurrir en las próximas horas y que consecuentemente va a ser un aumento del racionamiento, volver a lo que ya estábamos viviendo. eh, y tendremos que seguir en esas circunstancias ¿hasta cuándo, señor ingeniero? Técnicamente. Hasta que llueva, porque lamentablemente no han hecho las Estamos reparaciones en del parque manos de las termoeléctrico. lluvias, Exactamente. Y de además San y Pedro. además hay un problema, ¿verdad? ¿Qué sucede? Apenas llueve un poquito, como están desesperados del cansancio de la gente, del impacto electoral que esto va a tener, lo que hacen es reducir inmediatamente las horas de corte. Volviendo al ejemplo del celular. Si es que a usted se le va la carga del celular y le dan una hora para conectar porque alguien le prestó y puede enchufar a la corriente y cargar el celular, usted no va a ocupar ese celular y con la poquita carga que le queda, el 20% de la carga, va a ponerse a ver el TikTok todo el día porque probablemente en una hora se va a quedar otra vez sin carga el celular. Lo lógico era que si tienen algo de lluvias, dejen que se llenen los embalses. ¿Pero en eso estaban? No, Al menos eso nos pero no, dijeron. no sucedió eso porque cuando apenas Coca-Cola Sinclair bajó, Coca-Cola no tiene represa por si acaso. Coca-Cola depende estrictamente del caudal del río. Le dicen que es una central de pasto, por Sí, eso. o sea, Así depende es. del caudal del río. Apenas baja la generación de Coca-Cola, empezaron a usar otra vez el embalse de Mazar. Y otra vez empezó a caer para mantener las 6 horas. ¿Y luego qué hacen? Le echan la culpa a Colombia. Porque va la ministra a Colombia, va el presidente a Colombia a pedir que por favor le vendan energía. Le dicen que no y dicen, esto es político. No, no es político. Lo que pasa es que en Colombia están tomando las previsiones que debieron haber tomado acá. Y lo dice no el gobierno colombiano, lo dice el presidente de la Asociación de Generadoras Privadas de Colombia, que dio declaraciones de medios de prensa ecuatorianos. Y dice, vea, lo que sucede es que el gobierno sabe que se le viene una sequía y puede tener apagones. Y lo que están haciendo es pidiéndonos que cuidemos los embalses y que prioricemos la generación térmica mientras se llenan los embalses de las represas hídricas de Colombia. ¿Usted no, usted descarta, por ejemplo, que haya habido una llamada de Correa a Petro y diciéndole, oye, pana, no le vendas al Ecuador? Verá, yo no sé si es que eso hubo o no hubo. Lo que le digo es que la condición real, ¿Ya? técnica, es que Colombia también afronta una sequía. Porque de esto también se ha hablado, ¿no? Exacto. Y que lo lógico, lo que haría yo, siendo el presidente de Colombia, es decir, ahí ratito, primero mi gente. De acuerdo. Sí, y de eso, a ver, señores termoeléctricas, generen ustedes para Colombia, yo voy a llenar los embalses, ¿para qué? Para tener batería en el celular, ¿sí? Para que el rato en que se me vaya la batería tenga la de respaldo. Eso es básicamente una represa es una batería gigante. Una pregunta para usted. ¿Qué hacemos del domingo en adelante con este celular que cualquier rato se nos apaga y que se llama país? Pues vamos a tener que aprender a vivir sin el celular, por lo menos hasta que llueva. Caramba. O sea, ese es lamentablemente lo que va a suceder. Anuncian que van a comprar energía térmica, no acaba de llegar la energía térmica. No entendemos por qué no ha habido una declaratoria real de emergencia en el sector eléctrico que permita hacer contrataciones rápidas, expeditas de energía. No se entiende por qué. ¿Por qué supone usted que no es así? Porque finalmente lo que quieren es generar esa justificación para privatizar. Ya lo que están hablando, en lugar de declarar la emergencia y contratar inmediatamente, es decir, no, es que la solución es que tenemos que privatizar. Campo Amistad, ya lo hablamos en otro programa con usted, Félix. ¿Cómo El no? campo Amistad podían haberlo puesto a producir gas, 20 millones de pies cúbicos adicionales, unos 40 megavatios adicionales o hasta 80 megavatios adicionales en apenas 6 meses. Y lo que decidieron es esperar año y medio o 2 años para licitar el campo. Ingeniero, permítame que aplique un poco la lógica y no por tratar de molestar, sino en el sentido de que en estas circunstancias, ¿quién va a querer privatizar esto? No, pues en eso hay intereses. Fíjese cómo... ¿Habrá quien quiera comprar esto? No, ya están. Fíjese cómo apenas lo del campo Amistad, por ejemplo, dicen, voy a licitar el campo Amistad, no voy a producir el gas inmediatamente. ¿Y qué es lo que hacen? Autorizan inmediatamente la construcción de un terminal para importación de gas. Entonces, ahí está el negocio del sector privado. Ya están por ahí también hablando, diciendo de que quién quiere comprar sopladora, quién quiere comprar Coca-Cola Sinclair. Ya dijeron por ahí hay una oferta de los señores chinos que quieren llevarse Coca-Cola Sinclair. Entonces, todo esto hace esfuerzos, se junta para un proceso privatizador. Y ojo, Félix, nosotros no estamos en contra de la participación privada
en los sectores estratégicos. Lo que decimos siempre es que deben hacerlo en donde hay inversiones de riesgo, pues no comprarse lo que ya está hecho, lo que tiene mercados asegurados. Y lo que es más grave es asegurar el negocio de importadores privados, por ejemplo, del gas, en lugar de producir lo nuestro que nos sale 5 veces más barato. ¿Qué pasó con las barcazas? ¿Qué supone usted, ingeniero? Bueno, las barcazas hubo también un escándalo. Primero que no se dio o no generó lo que se suponía. Hubo el escándalo de que el proceso se inició antes o que empezó a viajar la barcaza antes de que inicie el proceso licitatorio. Eso también fue público. No lo han aclarado tampoco, más allá de decir, lo hicieron a su riesgo, Sí, supuestamente. pues así es. Ya. Eso es lo que termina generando. Entonces, tenemos un gobierno que también toma la política en función de lo que pasa en las redes sociales. Y no hay una planificación real en lo energético. Y como digo, lo que terminan haciendo finalmente es perseguir a los críticos en lugar de escucharnos. Y decir, hey, a ver, pongamos orden en esto, pongamos técnicos al frente de los sectores estratégicos y definamos un plan a largo plazo. Sería diferente que el presidente diga, ¿saben qué? Sí, este problema existe. Hoy no lo vamos a resolver. No vamos a bajar de 8 a 6 horas ni de 6 a 4 horas. Vamos a vivir un largo periodo con estiaje y con cortes de luz, pero la solución general que vamos a plantear para no volver a tener este problema es esta. ¿Ya? Eso no hacen. Eso no hacen, porque lo único que hacen es gobernar en función del TikTok y las redes sociales. Resumiendo todo esto que me parece hasta revelador, señor ingeniero, ¿qué sugiere usted para las próximas horas? Bueno, básicamente compren velas, básicamente acostúmbrense a vivir sin luz, porque es lo que nos ha tocado. Los que tengan generadores, denles mantenimiento. Otro problema que se ha generado ya es que la gente compra el generador, lo pone en el negocio, lo pone a funcionar. Ese generador está hecho para funcionar unas pocas horas, no para tenerlo continuamente. Y de paso la Y contaminación. la contaminación, denle mantenimiento a los generadores. Ahorre energía, o sea, tenemos que también poner de nuestra parte, no tratemos de ahorrar energía. Pero también fíjese de algo, yo conversaba el otro día con unos compañeros de la empresa eléctrica y me decían, y les decía, ¿por qué puede haber una explicación de que mi consumo de energía a pesar de los cortes sea igual? Y es que sucede que, por ejemplo, la refrigeradora, mientras va ganando calor, mejor dicho, mientras sube temperatura dentro del refrigerador. Un refrigerador común. Un común. ¿Ya? Cuando viene la luz de vuelta, lo que tiene que hacer es utilizar más energía para volver a enfriar a la temperatura inicial. Entonces resulta que termina para estabilizarse. Exacto, termina usando hasta más energía de la que usted tenía con el uso continuo, porque tiene que hacer un mayor esfuerzo para volver a enfriar lo que ya se calentó. Entonces, estas cosas pasan y por eso en los hogares tenemos que tomar precauciones también para tratar de ahorrar energía. Gracias por hablarnos con la claridad de un técnico, el señor ingeniero David Almeida. Es el secretario de la Asociación Nacional de Trabajadores del Petróleo y un experto en materia energética. Así nomás están las cosas. Qué tragedia. Una pausa. Gracias, ingeniero, por estar aquí. Ya volvemos con más. Entrevistas importantes que tú quieres escuchar. La mejor información, la más grande opinión. Periodismo de verdad. Con Félix Narváez. Juan Ernesto Zapata Silva tiene 56 años de edad, 4 hijos. Es ingeniero en tránsito y transporte terrestre, estudió esto en Chile, también estudió allá alta gerencia, hizo especialidades en el hermano país, 24 años vinculado a la institución policial. Su vida pública ha sido muy intensa, empezando por el municipio de Quito, donde cumplió varias responsabilidades, de las cuales me permito destacar: 2019, director del ECU 911, y en el 2022, su última función pública, ministro del Interior. Insisto, es el coronel Juan Zapata, candidato por Creo a la Asamblea de este país. En lo personal, si lo hizo tan bien como policía, esto es al menos lo que hemos visto durante estos años, ¿por qué ahora la política, que viene a ser una prueba de fuego? Un gusto tenerlo por acá. Gracias, Félix. Siempre es un honor conversar con usted y con quienes están gentil escuchando.
Bueno, si nosotros entendemos la política como servicio, va muy de la mano con lo que hice en la institución policial. Quizás ahí serví a través de Corazones Azules a mucha situación, porque no solamente fue seguridad vial, acuérdense que Corazones Azules fue una campaña tan potente que después servíamos de apoyo a otros proyectos como niños jóvenes de cáncer, recuerdo de muchas fundaciones, de síndrome de Down, de cuando se inundaban el tema de la costa. Es decir, hicimos mucha obra social a través de la profesión, y yo creo que la política, lastimosamente, en Ecuador está mal concebida. De eso vamos a hablar. ¿Pero qué Demasiado. inspiró para ser policía? Una serie que se llamaba SWAT, en donde, imagínense, yo en colegio de curas y escuela en esa línea no éramos muy afines al tema policial, pero vi una película de SWAT en donde la policía liberaba rehenes y cogía detenidos, y pensaba que la policía era así, ¿no? Que usted llegaba a la escuela de policía, le daban su arma, le enseñaban cómo hacer y hacer como la televisión. Cuando llegué a la escuela me di cuenta que era totalmente ¿Ser el distinto. bueno de la película? Ser el bueno siempre creo que es todo lo que queremos ser, es el bueno, ¿no? Yo no sé, pocos querrán ser los malos, pero a mí siempre me gustó ser el bueno de la película, sobre todo de la mano de la gente, ¿no? Pero en la política le va a tocar ser el malo, porque dicen que solo así se llega a hacer algo en política. Y yo creo que hay que romper esos esquemas, mi querido Ya. Félix, porque efectivamente yo hice un paso recién por la asamblea en el último llamado que tuve, y eso es lo que me hizo empujar a ir para allá. No puede ser posible que el Ecuador tenga una asamblea que no le representa. Así que hay que ir los buenos. ¿Qué piensa cambiar en esta asamblea o en la que se viene? Yo, primero, Va a ser muy parecida, ¿no? esperemos que sea distinta, y por eso tenemos que ir gente buena. Lastimosamente, la política, repito, está tan mal concebida que los buenos cuadros no quieren participar en política, pero debemos hacer cambiar primero que los asambleístas tengan principios y conceptos, ¿no? Que no sean solamente levantas manos y tramitadores de cosas que no tienen sentido, y dedicarse a lo que corresponde. Ecuador hoy tiene 3 crisis fuertes: seguridad, energía y trabajo, y allá hay que meterle mucha fuerza. Es el ingeniero Juan Ernesto Zapata Silva, coronel Zapata, muy popular, y preguntarle o no preguntarle más bien a él sobre el tema de la inseguridad en este país sería un pecado. De eso lo vamos a hacer después de esta pequeña pausa. El crimen, la violencia, la inseguridad, el narcotráfico, la delincuencia organizada, ¿todo eso le dejó su gestión al nuevo gobierno? Mire, yo recibí una gestión, y hay que entender esto, hay que ponerle mucho en contexto, mi querido Félix. La CIDH es un informe por tema de cárceles, donde dicen que aproximadamente en Ecuador entre 18 y 20 años vamos pasando de delincuencia común a crimen organizado. Pero lo más importante de esto es que pasamos de delincuencia común a crimen organizado sin fase de contención. Esta es la palabra mayúscula y con rojo. Fase de contención. Significa que el Estado miraba para otro lado y al crimen organizado por otro lado. Por lo tanto, hagan lo que ustedes tienen que hacer sin toparnos, sin darse cuenta que en estos años de manera irresponsable creamos lo que hoy tenemos. Yo decía, me tocó enfrentar un monstruo con 11 cabezas, que son los 11 GDOs que nosotros los teníamos mapeados. El presidente Noboa incorporó 11 más, pero hasta ahora usted no habrá escuchado a alguien de los corbicheros detenido, pero nosotros teníamos mapeados los 11 GDOs, ¿no? Bueno, no va a repetir aquí. ¿Y esa información la entregó Entonces, al nuevo gobierno? Entonces, todo, absolutamente todo. Hicimos un taller prácticamente con la nueva ministra Palencia en ese momento, y le dijimos todo lo que exactamente a lo que estábamos enfrentando. Y lo que se venía. Pero, ¿cuál es? Exacto. ¿Qué es lo más importante, Félix? Ecuador tiene un punto de inflexión. Cuando pasamos a ser un país solamente de tránsito de droga a ser un país de tránsito de acopio y de consumo. Y de Isla de Paz al infierno. Y el consumo es lo que nos genera el microtráfico, que es este enfrentamiento de bandas y esta violencia criminal. Se mueven muchos millones de dólares en esta actividad, y eso es lo que digo. A veces somos injustos con quienes vinimos a enfrentar el peor momento, pero no miramos a ver a quienes nos permitieron que el Ecuador lastimosamente enfrente esta realidad. ¿A quiénes se refiere? A los gobiernos anteriores que miraron para otro lado y que ahora creen ser los solucionadores del problema. Quienes vivimos los... ¿Podemos poner nombre a esos gobiernos? Si usted estamos hablando de 18, 20 años, póngale los nombres, Félix, sabemos quiénes son. Ahora, en unos momentos más que en otros. Entonces,
esto hay que entender que es un tema muy complejo. Mire, la ministra Palencia ya va a cumplir 12 meses en la función. Yo estuve 13 meses en la función. Y usted ve que los Casi al mismo problemas, tiempo, ¿no? claro, que los problemas persisten. Y eso hay que entenderlo porque estamos enfrentando crimen organizado. Dicho en otras palabras, como que el actual gobierno no ha hecho lo que ustedes le dejaron diciendo que haga. No tanto hay que ir por ahí, Félix, sino que hay que entender que hay que unirnos para enfrentar algo que recibimos una herencia muy terrible. ¿Ya? Por lo tanto, yo inclusive a la ministra cuando hicimos relevo le dije, primero quiero agradecerle a nombre del país por aceptar un reto tan difícil en donde va a poner en riesgo su vida y la de su familia, porque a veces eso no entendemos y muchas veces la gente que viene a un ministerio a enfrentar ya a crimen organizado con todo el poder de fuego, con toda la economía ilegal. Para que tenga un contexto, Félix, nosotros incautamos 548 toneladas de droga. ¿Sabe cuánto eso es en plata? 19.000 millones de dólares en el mercado americano y 34.000 millones de dólares en el mercado europeo. Deberíamos dedicarnos a vender droga, entonces. Por lo tanto, a eso es lo que tenemos que entender. Claro. Mientras la policía tiene que pasar procesos de contratación pública de 10, 11, 12 meses, ellos en una hora tienen todo el poder de fuego que quisieran. Ujú. Entonces, hay que entender que el problema es fuerte y por eso necesitamos ¿qué? Unirnos todos. El primer poder del Estado. La unión. Hay que dar las leyes que La unión. corresponden, ya vamos a hablar de ese tema. Las leyes. Pero también darle a la policía, a las Fuerzas Armadas, todo el apoyo y el respaldo que necesitan para enfrentar a un crimen organizado. ¿No que, las está dando el presidente Noboa? Mire, nosotros hubiéramos querido darle mucho más, pero yo cuando llegué al ministerio ya tuve un presupuesto que estaba establecido. Pero la Yo crisis llego, económica exacto, es no evidente. hay plata. ¿Ya? Y en ese tema considero que quizás lo que se hizo de los 3 puntos del IVA desde todo momento yo estaba muy conforme porque era para tema de seguridad. Ahora hay que ir mirando ya que esas ayudas vayan llegando a la institución, porque ¿cómo enfrenta la institución con pistolas a un crimen organizado que maneja fusiles? Todo lo que ha impulsado la Fiscalía en estos meses, en estos años, digamos desde su salida, ¿le sorprende, coronel? No tanto, porque mire, cuando yo, a pocos días de ser ministro, se da el tema del asesinato de Norero. Así es. Y el teléfono de Norero es el que levanta las investigaciones que ya se vienen haciendo desde hace más de un año. Y por lo tanto, sabíamos para dónde apunta y sobre todo lo que ha hecho la Fiscalía, que hay que reconocerle y felicitar. Lo que destapa es lo que el país conoció, ¿no? Como jueces, fiscales, asambleístas estaban al servicio del narcotráfico, claro. Entonces ahí vamos viendo nosotros cómo tenemos nosotros tantas falencias en leyes. A algunos no les interesaba que eso salga, Pero en ¿no? ese marco, y para ser justos y con todo respeto, sí tengo que preguntarle, ¿por qué el gobierno de Lazo, en el gobierno de Lazo, por ejemplo, no se le dio tanta fuerza al caso Encuentro, por ejemplo? Mire, nosotros siempre abrimos, porque el caso Encuentro es un caso que se dio antes de que yo llegue al ministerio, ¿no? Igual de todos los Pero temas que siguió vivo hasta se sus le decía. días como Pero ministro. no se olvide que eso ya pasó a Fiscalía, ya estaba judicializado. De hecho, quien en uno de los casos archiva es un fiscal, no se olvide de aquello. Entonces, ya cuando la policía entrega toda la información y pasa a la Fiscalía, ya está en terreno de la Fiscalía. Y eso se hizo inclusive antes de que yo llegue al ministerio, ¿no? ¿O es que la figura de Danilo Carrera era un tema muy delicado para En lo usted? absoluto. Mire, yo tengo que reconocer y ser consecuente con lo que dijo el mismo general Salinas. A nosotros nunca se nos dio un direccionamiento a favor de algo o en contra de algo, porque tampoco lo hubiera aceptado. Yo he sido un hombre de ley y siempre caminé por el camino de la legalidad y de la moralidad, porque muchas veces esas cosas son importantes. Pero, Por lo tanto, un jamás tanto tuve. difícil apuntar contra el cuñado del presidente de la República. Mire, Félix, le vuelvo a insistir, eso ya estuvo judicializado y si a mí se me hubieran pedido información, la hubiera entregado, pero jamás tuvimos un direccionamiento en contrario. Eso tengo que ser yo absolutamente justo. Frente a todo esto, el señor coronel Zapata, candidato Zapata, posible asambleísta Zapata, debe tener una propuesta concreta. Vamos a hacer una pequeña pausa para preguntarle a nuestro invitado cuál es la solución frente a todo esto. En un momento. Continuamos con la presencia del coronel Juan Ernesto Zapata Silva. ¿Qué pasa? Usted no es quiteño. Bueno, yo nací en la provincia de Chimborazo, pero ya vivo en Quito más del 60% de mi vida, ¿no? Así Con que, toda la popularidad que usted tiene, lo eligen como asambleísta. ¿Cuál es la gran propuesta
¿Cuál es la solución a esta crisis de inseguridad, a esta tragedia que enfrenta el país? Félix, primero hay que entender que esto creció hace 18, 20 años, no lo podemos solucionar Ya en nos lo meses. dijo. No lo podemos solucionar en meses. Y eso tenemos que no mentirle al país, porque en elecciones se ofrece todo y cuando llegan porque nosotros sí hemos vivido la parte pública, pues cuando usted ofrece y dice que en 2 o 3 meses va a tener tantas cosas, se encuentra con una contratación pública que es tan compleja, no hay que mentirle a la gente. Esa es una Pero equivocación de Noboa, por ejemplo. ¿cuál va a ser mi propuesta? Esa es una equivocación de Noboa, De por ejemplo. todos los que han ofrecido cosas en 1 o 2 meses y se dan cuenta que la realidad, una cosa es con guitarra, dicen, ¿no? Y otra con violín. Violín. Pero ¿cuál es su gran propuesta? Mire, la que hice cuando fui ministro del Interior y lo trabajamos con la policía y que En lastimosamente pocas la Asamblea palabras, no la durmió el dueño de los justos, después vino la muerte cruzada. Mire, primero, mi querido Félix, a la policía hay que darle leyes que le sirvan. Primero, sacarle del COESCOP. El COESCOP fue el peor daño que se le hizo a la institución en el tema disciplinario. Ley de inteligencia y contrainteligencia. Hoy lo más importante es sacar inteligencia e información y nosotros legalmente la policía no puede poner una persona infiltrada porque no tenemos una ley de inteligencia y contrainteligencia. Clarificar el tema de la inteligencia por policial. supuesto, tiene que haber una ley que la regule. Imagínense, Félix, 1.780 menores en el tiempo que yo estuvieron involucrados en sicariato, en tenencia de armas, en narcotráfico. ¿Por qué los menores son captados por las mafias? Porque ellos a los 18 años salen libres de todo mal y libres de absolutamente todo. Por lo tanto, el código de menores tiene que ser reformado. No puede ser posible la ley de movilidad que tenemos, Félix, que no podemos pedir ni siquiera un pasado judicial. Por orden y sentencia de la Corte Constitucional no se puede pedir un pasado. ¿Por qué? Porque la ley nos impide. Pero ahí tenemos un tremendo, gran problema, la ciudadanía universal. Por eso tiene que cambiar. Pero, ¿y cómo vamos a cambiar la reformando? No, la ley de movilidad nos puede dar ese paraguas y ya lo analizamos. Esto lo trabajamos mucho en el ministerio. Imagínense. Pero la Constitución no es un obstáculo. No tanto así. Nosotros tenemos que buscar una figura, que es lo mismo que hicimos con el uso progresivo de la fuerza. Porque el uso progresivo de la fuerza hablaba de la materialización de la amenaza. Es decir, a los UPC nos estaban atacando con explosivos, el policía que sobrevivía podía disparar. ¿Qué se puso en el reglamento? La amenaza. Y usted vio, en nuestra administración 72 delincuentes fueron abatidos, porque cuando dicen que ha habido respuestas tibias, revisen mis Twitter. El tweet yo ponía, o el X ahora le decía, ante amenazas letales, respuestas letales, y siempre tuvieron el apoyo nuestro y la policía tuvo mano fuerza. 72 delincuentes abatidos prácticamente desde junio. Posiblemente esas 2 reformas que usted está comentando, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es unirnos todos. La seguridad ¿Estamos desunidos? No, por supuesto. A la seguridad no la politicemos, mi querido Félix. Nos acordamos solamente en elecciones. Los asambleístas todos van a tener propuestas de seguridad. Pero cuando llegan a la asamblea ponen el día del gamer y siguen estas leyes, pues ahí pateándose para adelante. Eso tiene que ser el arresto domiciliario, por favor, Félix. Pero si todas estas tragedias y esta situación de crisis brutal que estamos atravesando no nos ha unido, ¿qué nos va a unir? ¿El llamado del coronel Zapata? El llamado de todos, porque a todos nos afecta la inseguridad, Félix. Yo tengo miedo también cuando mis hijos salen. Todos tenemos miedo. Mis hijos se sienten en la mesa y dicen, papi, me quiero ir al extranjero. Y es otro concepto, como buenos ecuatorianos, no tenemos que desearle que le vaya mal a quien está administrando en ese momento la seguridad, sea el gobierno que sea, pero aquí gozamos cuando no hay luz, aquí gozamos cuando no llueve, aquí gozamos cuando hay sicariatos. No, por Dios, saquémonos de eso, porque eso nos afecta a todos. No politizar la seguridad. Ahí tiene que unirnos a todos, como nos une la selección ecuatoriana, como lo combatimos del COVID-19, que fui presidente del COVID en el peor momento de la pandemia. Pero algo necesitamos. Entonces, para eso. Aquí ¿Qué va a hacer el coronel, el asambleísta Zapata? Hacer esto que le digo, mi querido Félix. Impulsar estas reformas son necesarias porque yo lo viví en carne propia, Félix, nadie me lo contó. Yo me reunía con los mandos, con la policía y me decían, mire lo que está pasando, 1.100 policías cuidando delincuentes que están vinculados al narcotráfico y a terrorismo. Entonces, esas cosas hay que cambiarlas, no podemos, cogíamos bandas enteras que estaban conformadas por extranjeros, mi querido Félix, les daban estas famosas salidas con presentación a la fiscalía que nunca se presentaban, encontraba a la policía y no podíamos hacer nada. Me convierto en una suerte, y con todo respeto, insisto, de libre pensador. Dejarle que retorne Correa y dejarle libre a Glass, por ejemplo, para que allí sí nos unamos.
No, no, en lo absoluto. Nosotros tenemos que unirnos como ecuatorianos sin politizar la seguridad. Eso tiene que ser lo más importante. Porque esos Hay factores gente, parecen Félix, determinantes para que sigamos peleándonos y comiéndonos entre ecuatorianos. así es, aquí no debe haber el correísmo ni el Entonces, qué bueno que anticorreísmo. el señor Glass también se vaya a las No, Islas Canarias y listo. yo no le he dicho que esa es la solución de Le unirnos, pregunto, sino de me permito entender preguntar. el problema como ecuatorianos y no politizar la seguridad porque la seguridad nos afecta a todos. Cuando usted pase, recién acabo de pasar un tema de un secuestro de una persona cercana y me decía Capi, solo cuando lo vivimos lo entendemos. Entonces no esperemos que nos pase algo para entender que la seguridad es un problema de todos y no lo debemos politizar. Como le vuelvo a repetir, mucha gente se sentirá feliz cuando hay sicariatos o matanzas de seis porque tienen que poner en el Twitter y decir, esto. No, apoyemos a quien esté tomando, sea quien sea, Félix, sea quien sea. ¿Qué es lo que pasó en nuestra administración? No tuvimos gobernabilidad. Yo tenía a veces 5 comparecencias en la asamblea, cuando el ministro debía estar en el territorio con la policía en lo que nos corresponde. Eso sí nos consta, sí fue. Yo he sido una persona de territorio, usted me conoce, Félix, desde que yo estuve en la policía, en Corazones Azules, en el Secretario de Seguridad, en el ECU, en el COE Nacional y en el Y Ministerio. les llamaron tantas veces y en las últimas por el tema de los chalecos, asunto que finalmente se aclaró. ¿Cómo está usted durmiendo Chalecos en que están estos días? entregados. ¿Duerme en paz? Yo siempre duermo en paz porque mi conciencia está tranquila. ¿Ya? No hay mejor almohada que la conciencia tranquila. Yo camino a la calle, soy una persona que tengo y eso es lo importante, que la gente, los votantes, analicen el perfil de las No fue ese personas. su talón de Aquiles. ¿Qué hicieron, qué no hicieron y cuál ha sido su trayectoria? No, porque a los chalecos están entregados. ¿Y sabe qué fue lo más importante, Félix? Yo rompí el tema de que se estaba queriendo hacer una subasta inversa y nosotros hicimos un proceso internacional abierto, con aval inclusive de las embajadas, y ganó empresas americanas que nadie ha puesto una sola objeción al tema de la contratación. Y ya están entregados los chalecos. ¿Por qué le molestaron tanto por eso, coronel? Porque habían muchos intereses, pues, de la gente que vendía los chalecos. ¿Ya? Entonces, donde también trataron de llegar a las personas, pero yo soy, gracias a Dios, tengo un apellido incorruptible. ¿Esa gente ya no está o se está dando las vueltas? Siempre se dan las vueltas. ¿Y qué hacen con esos? Yo los aislé. Yo jamás les he recibido. Yo jamás he tenido esos contactos. Vea, cuando ha ¿Son habido, políticos? mire, Félix, cuando había temas de contratación, yo siempre he respetado a un comité de contratación. Yo no era el Así tiene director que ser. o el ministro que decía, ¿qué vamos a comprar? Y les presento a los amigos. Jamás. Este es un programa radial abierto. Me debe estar escuchando la gente que trabajó conmigo, porque quien debe dar un concepto suyo es quien estuvo al lado suyo. A ver si yo les invité a un amigo, les mandé una referencia, jamás. Siempre hagan las cosas como corresponde y no es mi función presentar empresas ni estar comprando cosas a cambio de usted sabe. Por eso es que mi vida ha sido transparente. Por lo tanto, hoy esa adquisición se la hizo después de 6 o 8 años, creo que la policía no tenía. Y gracias a Dios ya esos chalecos están puestos hoy en nuestros policías, de lo cual me alegro. ¿Abrir las puertas del país para que vengan las bases militares extranjeras? Yo estoy de acuerdo en eso, ¿sabe por qué, Félix? Porque hoy el delito es transnacional. La gente que no entiende estos conceptos es la que señor, habla hay de que esa entender falsa eso. Sí, señor. soberanía. Usted puede estar lavando los dineros mal hechos en Ecuador, en Brasil, o al revés. El delito se cometió en Francia y lo están lavando en Ecuador. Hoy el delito es transnacional. Y es más, no es un favor que nos están haciendo. Mire, de las 548 toneladas de droga que se adquirió, ¿sabe cuántas dosis eran, Félix? 5.000 millones de dosis. Esas 5.000 millones de dosis se evitaron de entrar en Estados Unidos y en Europa, que son los principales mercados. Por lo tanto, ellos también son los beneficiarios de esta lucha contra el crimen organizado. Entonces, no es un favor, esto es una corresponsabilidad. ¿Y el tema de la soberanía en ese marco? Es que le vuelvo a repetir, Porque Félix, le van a mencionar mire, esto. yo mismo tuve la suerte de firmar el Europol, que es la participación de todas las policías de Europa con ¿De Ecuador, acuerdo? y Ameripol de todas las policías de América. Y ya lo estamos haciendo, porque el delito, vuelvo a insistir, la información es fundamental, el delito es transnacional. Por lo tanto, si usted le pregunta hoy al ecuatoriano, soberanía versus seguridad y evitar que mi gente le estén matando y secuestrando, la gente le va a decir, yo quiero seguridad. Por lo tanto, ya esos falsos discursos, le vuelvo a insistir, ya tienen que cambiar. Le digo porque yo viví de cerca este tema, ¿no? Una palabra final y que sin duda es muy importante viniendo de usted, señor coronel. ¿Qué hacemos con el caso Villavicencio?
He estado escuchando bueno, la muerte de Fernando Villavicencio fue un tema que nos golpeó A muchísimo a todo el todos los mundo. ecuatorianos. A todo el mundo. Nosotros aportamos absolutamente con todo. Está el FBI y considero que es una garantía. Está la Fiscalía trabajando y esperemos que ya los autores materiales y obviamente están debidamente identificados, unos obviamente ya inclusive con sentencia. Esperemos Pero a se la parte empieza, intelectual. como que se empieza a ensuciar el caso con esta filtración supuesta de los chats. Yo le digo, Félix estaba fuera del país, recién usted me llamó y era una de las personas Gracias, primeras doctor. llamadas Muy que amable. recibí. Hay que ver qué es lo que está pasando para tener una opinión, porque a veces en este país también se habla y se vota opiniones así. Yo soy muy respetuoso de la dignidad de las personas, siempre lo he sido, así que habrá que ir mirando eso. Lo único que sí le digo, Félix, gracias a toda esta trayectoria, usted no ha visto nunca el nombre de Juan Zapata involucrado en algún tema o en una trama de esta. Siempre mi vida ha sido digna, porque para eso venimos al mundo, para dejar un apellido limpio a nuestros hijos, y así Así es. seguiré. Así Lo es. otro es pasajero. Así tiene que ser y por eso me empeñé y por eso quiero agradecer públicamente la presencia del coronel Juan Zapata, actualmente candidato a la asamblea de este país por Creo. Ustedes lo han escuchado. Insisto, su apertura a los medios, su Siempre. gentileza, siempre eso hay que destacar y esta es una oportunidad más para hacerlo. Coronel, un honor y mucha suerte. Oiga, me hace raro cuando me dicen coronel, me siento más viejo. A mí me dicen Capi Zapata, así que esa es mi marca. Vamos por los parroquias rurales por la 21 y esperemos llegar para hacer lo que siempre hemos hecho, trabajar por nuestro país. Ese es el costo del ascenso. Gracias, mi Coronel, querido. muchísimas gracias. Hacemos una pausa para retornar con más. Llegó el fin de semana y tú te puedes informar con periodismo independiente, el que le gusta a nuestra gente es opinión. Contundente es el resultado electoral con que Donald Trump ganó la presidencia de los Estados Unidos, imponiéndose a la candidata demócrata Kamala Harris, quien, ante lo inapelable de las cifras, felicitó públicamente al ganador. El candidato republicano superó de largo los 270 votos electorales del complejo sistema eleccionario de ese país. Sumó 295, mientras la señora Harris solo llegó a 226. En números redondos, una diferencia de prácticamente 14 millones de votos hizo inalcanzable la distancia favorable al expresidente que en el próximo mes de enero volverá a la Casa Blanca. Un retorno marcado por una campaña nada fácil y hasta peligrosa a ratos, dado que la propia vida del candidato Donald Trump estuvo en peligro. Los creyentes dicen que se salvó de milagro. Nada fácil la jornada en la que los demócratas tuvieron que improvisar candidato para reemplazar al veterano Biden, cuyas expresiones lo marcan y de las cuales también estaremos comentando con nuestro invitado del día de hoy, el doctor Francisco Paredes, internacionalista que nos honra con su presencia para empezar por la pregunta de cajón y que todo el mundo se está haciendo y con razón a esta hora. ¿Por qué ganó Donald Trump? Doctor, bienvenido. Bien, muchísimas gracias, Félix. Gracias por la invitación. Un saludo muy cordial a todos los escuchas el día de hoy. Donald Trump gana, en mi opinión, porque hay tres factores que le juegan a favor. En primer lugar, el factor económico, porque durante los 4 años pasados el manejo económico del presidente Biden no ha sido el mejor. Hemos visto unas cifras de inflación no percibidas en los últimos 50 años, cosa que se contrapone a lo que hizo Trump durante su gobierno, que pudo mantener la inflación en índices bajos. Mal manejo económico. Hay un mal manejo económico, una sobreimpresión de dinero para los grandes proyectos públicos, desde luego, con un fin público legítimo y demás, pero esto sucede en un contexto en el que el país se encuentra enfrentando o saliendo recién de un COVID, de una pandemia que fue difícil para el país. Y el siguiente golpe que recibe el ciudadano común es la inflación.
cuando uno mira las noticias, cuando uno mira las expresiones de los ciudadanos, cuando uno mira qué es lo que ha sucedido, la queja principal es no nos alcanza la misma plata para comprar lo mismo que comprábamos hace un par de años atrás. Tres factores. El primero, lo económico. El El segundo, primero, el factor ya, económico, sin lugar a dudas. que es determinante. Es el factor determinante y yo pensaría que es el factor más importante porque el mal manejo económico de Joe Biden, su estado mental que no se encuentra en sus mejores capacidades, su distracción ante lo que sucede en la geopolítica, su poca intervención en materia internacional, lo han hecho ver como un presidente débil. Ese quizás sea el segundo factor. ¿Cómo lo percibe Joe Biden? ¿Qué es lo que quiere el ciudadano? El ciudadano quiere un líder o una lideresa fuerte, con carácter, que sepa poner la casa en orden, que sepa controlar las relaciones internacionales y que internamente pueda proteger los intereses del pueblo. Entonces, ese es quizás el segundo factor, el no verlo a Joe Biden ni a su sucesora, en este caso Kamala Harris, como una lideresa, un líder fuerte de capacidades, con una serie de necesidades que ellos debieron haber cumplido a nivel eh, del manejo económico y cómo se ve Estados Unidos hoy en día ante el resto de los países, una debilidad, por así llamarlo. El segundo factor. Ese es, por ahí veo el segundo factor, Ya. la falta de liderazgo de Biden y el enorme liderazgo de Donald Trump. Es un animal político, Donald Trump. Le encantan los escenarios, le encanta estar en los rallies, le encanta salir a conversar con la gente, estar en los medios, es lo suyo. Polémico y todo, pero un líder. Es un líder, sin lugar a dudas. Y quizás de este segundo factor de liderazgo deviene el tercer factor que yo creo que marcó mucho la discusión y es el tema migratorio. Gran parte de la discusión de campaña, lo que se promovió a través de Donald Trump fue el cerrar las fronteras, el limitar los accesos a las fronteras, el exceso de inmigrantes irregulares que han podido permear las fronteras de Estados Unidos en los últimos años, en especial de nuestros países, de Latinoamérica. Y este es un factor que importa e importa mucho al ciudadano común. ¿Se les viene días más difíciles a los migrantes o al revés? Yo pensaría que, a ver, miremos qué fue lo que pasó, miremos en cifras. Durante el gobierno de Donald Trump, aproximadamente durante esos 4 años, salieron de Estados Unidos aproximadamente unas 600,000 personas. Fueron expulsadas 600,000 personas aproximadamente. En los 4 años de Joe Biden, cerca de 800,000 personas. Es decir, las deportaciones en el tiempo de Biden son superiores a las deportaciones en el tiempo de Trump. No creo que necesariamente la política migratoria de Trump vaya enfocada en una campaña agresiva de deportaciones, pero sí al ingreso regular de personas. ¿Qué ocurría? Un ingreso controlado. Ingreso controlado regular para operar ciertos sectores. Por ejemplo, cuando hemos visto las propuestas de campaña, sería reactivar estas visas temporales para trabajadores de campo, por ejemplo, cuando tienen que ir a hacer cosechas, cuando tienen que ir a trabajar en periodos específicos de construcción o demás. Este tipo de visas sí funcionaban en la época de Trump y eran temporales. Eran una especie de trabajo por tiempo. Las personas llegaban de manera regular, de manera legal al país, trabajaban los meses que tenían que trabajar y después regresaban a sus países de origen. Este tipo vamos a decirlo así, migración regular es la que sí le interesa a los comerciantes, la que sí le interesa a los productores y es parte de las ofertas de campaña de Trump. Y la que le interesa a los propios Estados Unidos. Le interesa porque esa mano de obra calificada o no Claro, calificada es la es que importante, produce. es la que De produce, es acuerdo. la que produce. ¿Cuál es la migración que no le interesa? ¿Qué migración es la que no le interesa o hacia dónde se ha enfocado Donald Trump? Exacto. Hacia grupos subversivos, terroristas, narcotraficantes. Él ha tenido un discurso, vamos a decirlo así, un poco de odio en cuanto a ciertos países, en su momento incluso se mencionó hasta El Salvador, que enviaban a lo peor de su país hacia los Estados Unidos. Claro, no es necesariamente que los envíen, sino que es parte de la migración normal. La gente no encuentra trabajo. Venezuela, por ejemplo. Venezuela, por ejemplo, El Salvador, Ecuador también con su cuota Ecuador. importante de migrantes y Ecuador ahora que se ha convertido en una especie de paso regular, por así decirlo, para personas que vienen desde África, llegan muchas personas desde África y desde Ecuador emprenden la caminata a través del Darién y demás y lograr llegar a los Estados Unidos. Esas personas, esos migrantes, ¿iban a tener que empezar a hacer maletas? ¿Ahí sí va a tener este nuevo gobierno un problema? No necesariamente, yo no lo veo tan así, no veo que el día de mañana la policía de Estados Unidos esté activa para empezar a deportar inmigrantes. Va a haber una tendencia a hacerlo, es evidente, es parte de la campaña. Ahora, esto
Yo me refiero simplemente a lo que sucedió en el gobierno de Trump hace 4 años, cuando Trump no tenía la mayoría del Senado, no tenía la mayoría del Congreso. Ahora los tiene. que ahora lo tiene. Ahora los tiene. Ahora sí vamos a conocer realmente cuáles van a ser los alcances a nivel migratorio de Trump, porque puede controlar las leyes, va a poder controlar la política internacional a nivel migratorio y va a hacer lo que siempre ha dicho. Si es que él no puede controlar la migración, que la controle el país desde donde vienen los migrantes. Caso contrario, aplicará tarifas. Por ejemplo, fue parte de lo que se le quiso imponer Tiene a su México. lógica, ¿ah? Desde luego, si es que, por ejemplo, los migrantes son de México y no logra controlar México la salida de sus migrantes de manera irregular, Trump lo que ha ofrecido es empezar a poner tarifas a los productos importados desde México, es decir, sanciones comerciales, Obligarles al control. obligarles al control, exigirles al control de tal manera que los grupos económicos del país de origen presionen al gobierno para que existan mejores regímenes ¿Incluido de control, Ecuador? incluido Ecuador. Esto va para todos, aplica para todos. Lo que va a tener un giro interesante también es cuál va a ser la política internacional de Trump. Ese es el punto crítico también. ¿Qué va a hacer respecto a la guerra de Ucrania? Ujú. ¿Qué va a hacer respecto de la guerra entre Israel y los palestinos? ¿Qué va a ocurrir? ¿Cuál va a ser la posición de ¿Qué va a Estados pasar con Unidos? esos dos problemas, por ejemplo? En mi opinión, en cuanto al tema de Ucrania, no va a haber una mayor participación de Trump. Trump va a intentar mediar para que terminen las hostilidades entre los dos países, pero tampoco le veo a él como liderando una campaña en contra de Rusia. Son amigos, son cercanos con Y Putin son y potencias. son dos potencias que se respetan, que tienen armas nucleares, que no creo que quieran activar un conflicto bélico de ninguna manera. Sí puedo ver una mayor injerencia en el asunto entre Israel y Palestina, en donde efectivamente Trump entrará a apoyar a Israel, sin lugar a dudas, y buscará terminar la guerra de una manera rápida y eficiente. Si nosotros vimos el día de ayer, estaban ya circulando aparentes declaraciones que no son confirmadas de Hamas ofreciendo rendición, ofreciendo paz. Son noticias por confirmarse, pero que ya están circulando en los medios y en las redes, que están buscando ahora sí paz en razón de la elección de Trump. ¿Este triunfo en los Estados Unidos de Donald Trump es una buena noticia para el Ecuador? Yo creo que es una buena noticia primero para los mercados. Miremos cuál fue la reacción del mercado en Estados Unidos. Todos los índices bursátiles subieron. Ujú, ujú. En especial, gran beneficiado fue Tesla. Ujú. La Se bolsa recuperó el dólar. se recupera el dólar, se recupera la confianza. Tesla solamente en ese día hizo el equivalente a 21.000 millones de dólares en razón del incremento de las acciones. ¿Esto nos conviene a Ecuador? Yo creo que sí, en la medida en que podamos mantener unas buenas relaciones comerciales, que mejoremos la relación comercial con Estados Unidos, que tengamos mayores controles a nivel de narcotráfico y por ahí puede llegar la ayuda de Estados Unidos. Ayuda que ha sido reactivado a través, por ejemplo, del Departamento de USAID, que está implementado nuevamente en Ecuador. Sin embargo, pese a ello, yo no veo a Trump como un regalador, un derrochador de dinero hacia organismos internacionales. Ya vimos lo que pasó con Naciones Unidas cuando él fue presidente, cortó presupuestos si no seguían un poco su política. Es decir, a nivel internacional, a nivel de geopolítica, Trump no va a ser un gran gastador de recursos. Ujú, Eso está ujú, claro. ujú, ujú. Lo hará en aspectos específicos y esenciales e importantes, control de narcotráfico, eh, control de grupos subversivos, lavado de activos, etcétera. Pero no lo veo a él inyectando millones de dólares a países para su desarrollo personal, porque tiene que primero hacer lo que ofreció, responder a los problemas internos de Estados Unidos y sobre esa respuesta después sí intentar resolver los problemas de otros países que dependen también de Estados Unidos. Derivado de eso, estamos prácticamente por acá a las puertas de una jornada electoral de elegir nuevos gobernantes. ¿En qué medida este resultado electoral de los norteamericanos puede incidir en el resultado electoral de los ecuatorianos? Bueno, miremos primero qué es lo que ha sucedido inmediatamente después de la elección de Trump. La primera decisión fue remover a Yvonne Baki de la Embajada de Francia. Ese es un punto ¿Y por que no qué? se ha comentado mucho. ¿Y por qué lo hacen? Porque Yvonne Baki es amiga personal del presidente Trump. Entonces, no sé si la posición del presidente actual sea integrarla a su equipo de trabajo en Estados Unidos o permitirle que Yvonne Baki trabaje normalmente como lo ha venido haciendo directamente con Trump y con sus grupos económicos y demás.
Eso es algo que todavía está en veremos. Es una carta importantísima para Sin duda, jugarla, sin duda, ya sin sea duda. para este presidente La, o la para... señora es muy amiga de Trump, Es muy muy amiga, amiga, amiga desde hace cerca, muchos años. desde hace muchos años, incluso antes de que ingrese en Sí, política. señor, sí, señor. Entonces es una carta importantísima para jugarla. Ahora, ¿cómo vamos a ocupar, cómo va a afectar esto aquí en Ecuador? Eh, yo creo que Ecuador, al igual que el resto de la región, ha buscado caminos más hacia el centro derecha, hacia el liberalismo, lo que ha ocurrido en Argentina, Ujú, lo ujú. que ha ocurrido en El Salvador, lo que está ocurriendo ahora en Estados Unidos. Yo creo que Ecuador va a ver esto con estos mismos ojos de intentar mantener esa corriente más un poquito hacia la derecha que hacia los partidos tradicionales de izquierda. Esa es la percepción que yo puedo tener. Em, partiendo de la base de que eso parecería que fue lo que se intentó hacer con la elección del presidente Daniel Noboa, es decir, apartarse un poco los movimientos correístas de izquierda y entrar en algo que se entendía, al menos que era algo más de derecha, de centro derecha. Consecuentemente, podría ser una primera gran preocupación para el presidente electo norteamericano la aparente o supuesta caída que se dice está registrando la candidatura de Noboa. Desde luego, porque su aliado natural en Ecuador va a ser Noboa, Ujú. no necesariamente el partido correísta ni sus candidatos. Puede verlo con preocupación, sin lugar a dudas. Sin embargo, y pese a ello, yo creo que gane quien gane, la relación con Estados Unidos tiene que mantenerse y tiene que mantenerse en buen nivel. ¿En qué cambia? Yo creo que lo que va a cambiar es un poco el discurso de qué es lo que va a ocurrir con las bases militares, por ejemplo, que es algo que está ahora mismo en discusión. Estas bases militares no van a ser las bases militares de Colombia ni de Perú, son las bases militares estadounidenses, las que van a posiblemente regresar acá al Ecuador. Esto implica que el mantenimiento de estas bases militares implica una buena relación con quien sea el candidato a presidente que pueda seguir esta línea de bases militares, por ejemplo. Esto puede ser parte muy explotada por parte del actual candidato, bueno, presidente y candidato Noboa, para regresar al poder sobre la ayuda y la cooperación de Estados Unidos. También hay cooperación no directa, ¿no? Es decir, cooperación en materia de inteligencia, presupuestos que se asignan por parte de Estados Unidos para contribuir a países como Ecuador, que no necesariamente se los conoce porque no están a simple vista, pero a nivel de inteligencia, por ejemplo, sí que existen recursos que están siendo y que siguen siendo inyectados al Ecuador de distintas maneras, precisamente para combatir delitos de narcotráfico y demás. Qué interesante, mucho que comentar, mucho que preguntarle, pero para terminar, doctor, por donde empezamos hablando del triunfo de Donald Trump, pero ¿por qué pierde la señora Kamala Harris, que hasta la víspera, y no estoy exagerando, esto está publicado, esto es historia, pero está publicado, hasta la víspera prácticamente le daban con un supuesto empate técnico que en la realidad ha sido otra equivocación de las encuestadoras? No lo veo como una equivocación. Miremos un poquito cómo funciona la historia a nivel de Estados Unidos. Cuando Trump gana en el año 2016 las elecciones, gana con aproximadamente 63 millones, perdiendo el voto mayoritario, por así decirlo, de 65 millones en ese momento contra Hillary Clinton. En las elecciones del año 2020, hace 4 años, Donald Trump tenía 74 millones de votos. En estas elecciones, Donald Trump vuelve a conseguir 74 millones de votos. Así es. ¿Qué es lo que cambia, en mi opinión? El mal trabajo de Joe Biden, quien en las elecciones pasadas obtuvo 81 millones de votos y en estas elecciones su sucesora, Kamala Harris, aproximadamente 62 millones de La votos. mala gestión de Biden le pasó factura, Le, consecuentemente. le pasó factura la mala gestión, la falta de liderazgo, los Ya. problemas económicos. ¿Y qué es lo que sucedió? Trump pudo mantener sus votantes duros, aproximadamente 74 millones de personas, y Kamala Harris perdió cerca de 20 millones de votantes, es decir, de gente o que no fue a votar o que votaron tal vez por alguno de los otros candidatos, que existían otros dos candidatos más, que juntos llegarían a 1 o 2 millones de votantes. Pero lo importante es que ese mal manejo económico, esa falta de liderazgo, esa falta de mostrar aptitudes para manejar las riendas de la política internacional, le pasaron factura a Kamala Harris, quien también se veía como una candidata algo improvisada,
algo de último minuto, alguien que entró simplemente para suplir o para tomar el puesto de un presidente que se veía con una salud mental en decadencia. Doctor, agradecerle por su presencia, por su brillante análisis frente a una situación tan compleja. Un conocedor como usted, las cosas pues las hace sencillas y eso es bueno para el público, para que entendamos lo que acaba de ocurrir en, se dice la principal potencia del mundo. Yo creo que económica no hay duda, militar, eso está por verse y ese seguramente va a ser otro de los dolores de cabeza que le esperan al nuevo gobernante. Un gusto tenerle por acá, estimado doctor Francisco Paredes, muy amable. Muchísimas gracias, Félix. Vamos a hacer una pequeña pausa para volver con más. De 8 a 9, con el periodista Félix Narváez, otro aporte de Radio Sucesos a la opinión libre y enterada del oyente. Lo cierto es que cuando el país de alguna forma iba consolándose con la reducción de los apagones eléctricos a 6 horas y se pensaba que irían a 4 y luego a 2, en ese orden, de pronto la ministra múltiple de Energía y de Ambiente anuncia que en las próximas horas le contará al país que esto no es posible, que de 6 volveremos a 8 y seguramente seguiremos subiendo en esta tragedia que afecta a todos los ecuatorianos. Por eso me permito llamarle una tragedia, porque se escuchan tantas cosas y la única realidad, la única plena realidad es que seguimos dependiendo de las lluvias, seguimos dependiendo de San Pedro, como popularmente dicen o decimos los quiteños. Y nos preguntamos qué pasó con las barcazas, y nos preguntamos qué pasó con todos esos nuevos u otros sistemas suplementarios que de alguna forma se han ofrecido durante los últimos días. Pues simplemente naranjas, naranjas como también decimos los quiteños, porque no aparece por ninguna parte. Y la delegación del gobierno ecuatoriano inclusive se fue a Colombia prácticamente a pedirle al gobierno que reabra la venta de energía eléctrica al Ecuador y tampoco dio resultado. Ahora nos dicen que están haciendo las gestiones porque allá el asunto es entre privados y estatales, el manejo de energía eléctrica, eso se sabe desde siempre, y consecuentemente que se está haciendo las gestiones para facilitar la supuesta venta de los privados de la energía eléctrica al Ecuador. Lo cierto, señores, es que estamos viviendo la imprevisión de no haber tomado las medidas a tiempo, de haberlo quizás inclusive tomado deportivamente, y lo que me inquieta es lo que nos va diciendo nuestro invitado, el ingeniero David Almeida, representante de los trabajadores del sector energético y petrolero de este país, que todo esto está orientado por intereses económicos en juego. Como, insisto, a mí me encantan las ideas gráficas o que me permiten graficar mejor las cosas, como dicen los vecinos, convertir todo esto en una suerte de gallina enferma para venderla al mejor precio que se logre improvisar. Ojalá no sea eso. Ojalá no sea eso porque realmente sería ya la situación extrema y queremos simplemente aspirar que los técnicos sean convocados, los técnicos sean consultados para finalmente tomar las medidas que nos saquen de esta situación que vamos camino a los 2 meses. Esto ya superó la pandemia. Vamos camino a los 2 meses y las pérdidas económicas son incalculables. El famoso COVID que nos prácticamente confinó en las casas, en los establecimientos, en fin, que fue asimismo toda una tragedia, va quedando pequeño. Esto está para peor. Y claro, la solución esta sí bien práctica: compren nomás generadores. ¿Generadores para qué? Para hacer funcionar 3 focos en un local comercial, la refrigeradora
la licuadora y 2 velas en las mesas, porque caso contrario hay que cerrar nomás los locales. Algunos ya lo han hecho. ¡Qué barbaridad! Y el señor presidente de la República, en una prácticamente cascada de iniciativas, de proyectos para supuestamente mejorar la economía, para que no haya despidos, para inclusive favorecer al sector productivo con rebajas, en fin, en una suerte, yo diría, desesperada, para ver si es que así se frena todo este impacto que puede tener toda esta situación. Realmente horas muy difíciles, y nuestro objetivo y nuestro deber informar a ustedes para que ustedes saquen las mejores conclusiones. Hacemos aquí una despedida invitándoles para la próxima semana. Dios mediante. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los personajes, los hechos, las noticias, todo tratado con independencia y objetividad. Otro aporte de Radio Sucesos para que usted se forme la mejor opinión. Volveremos el próximo sábado de 8 a 9 con Félix Narváez.